Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar 84 años tarde del Chico y la Garza, The Boy and the Heron, dirigida por el legendario Hayao Miyazaki. Y como esta película no requiere presentación, vámonos de inmediato con el primer punto positivo, que no puede ser otro más que la animación. Yo sé que puede resultar súper innecesario decirlo, pero la animación de esta película es impresionante. Solo 5 minutos bastaron para que mi mandíbula se cayera por completo ante las increíbles decisiones creativas que Miyazaki presenta en pantalla. Pero no solamente estamos hablando de una animación que se ve bien, de una animación que se ve colorida, sino además una animación que es madura, una animación que toma decisiones creativas en base a su propia historia y presenta en pantalla algunas postales genuinamente increíbles, postales que hay que ver para creer. Y todo esto se refuerza aún más cuando entramos al lado más onírico de la historia, porque cuando eso ocurre, Miyazaki simplemente se vuelve loco y nos lanza al rostro una cantidad de criaturas, una cantidad de formas, una cantidad de colores que es realmente aturdidor. En consecuencia, por muy predecible que sea este punto, yo debo destacar obligatoriamente el trabajo de animación de esta película. No solo porque es una pieza clave de toda la experiencia, sino porque el nivel de creatividad que se ve en pantalla es absolutamente asombroso. Por otro lado, el segundo punto positivo que quiero destacar es que la narrativa de la historia es impredecible. Llegó un punto determinado en esta historia en donde yo no tenía idea qué es lo que iba a ocurrir en el plano siguiente, y esa sensación yo la aprecio en demasía. Porque al final del día, la película te engaña desde cierto punto de vista con una narrativa que parece más simple de lo que realmente es. Entonces llega un punto en donde las reflexiones y toda la creatividad visual te golpea de tal forma que tú no tienes idea hacia dónde va a ir la historia, qué criatura nueva va a aparecer, qué personaje nuevo va a conocer al protagonista. Tú no tienes idea el rumbo de la narrativa, lo que provoca que en todo momento quieras seguir viendo lo que está pasando en pantalla. En consecuencia, todo lo que es el visionado general de esta película a mí se me hizo genuinamente intrigante, porque yo quería saber hacia dónde iban los personajes, porque yo quería saber las respuestas a las preguntas del protagonista, porque yo quería saber las reflexiones finales de la historia. Todo eso atrapó mi atención de principio a fin a través de una narrativa que se siente mucho más adulta de lo que yo pensaba. Y por último, pero no menos importante, el primer acto es bastante resonante en temáticas, porque dentro de lo que es la estructura de los 3 actos, es el primero de esta película el que se siente más aterrizado. En consecuencia, es también el acto en donde más nosotros podemos conectar con el protagonista. Con esto no estoy diciendo que el acto 2 y 3 no sean poderosos en temáticas o que no tengan una que otra reflexión que resulte memorable, pero en mi opinión es el primer acto el más exitoso a la hora de retratar las emociones del protagonista. El primer acto es bastante parsimonioso, es bastante paciente, pero dentro de esa calma creo que todo el drama se desarrolla de buena forma. Y esto lo menciono igualmente porque el protagonista a mí en lo personal no se me hizo tan atractivo, es decir, es un niño que ha pasado por una pérdida, pero casi siempre está callado, tiene una actitud bastante reservada, entonces no tiene esa personalidad fuerte que sí tienen otros personajes de películas animadas que resultan más chispeantes, más memorables, más divertidos, más entrañables, y es precisamente la pérdida del niño lo único que realmente nos ata a nosotros con él. Por lo mismo, el primer acto me parece importante dentro de toda la experiencia y creo yo también el más funcional a nivel emocional. Sin embargo, habiendo dicho esto, lamentablemente tenemos que entrar a un par de puntos cuestionables que estuvieron dañando mi experiencia. Porque sí, les adelanto de inmediato que esta película no me pareció la obra maestra que muchos proclamaban hace meses atrás.
Porque, en primer lugar, la lógica interna del relato se vuelve demasiado confusa después del primer acto. Esto va ligado al 100% con el punto anterior, porque yo en lo personal siento que el segundo y el tercer acto decaen bastante en precisamente la coherencia de sus partes. En otras palabras, una vez que los personajes entran al mundo onírico, en mi opinión, la lógica interna se tambalea demasiado. Hay un par de elementos que se explican hacia el final de la historia, pero hay muchos otros que simplemente quedan en el aire y se sienten o convenientes o simplemente extraños. Voy a dejar muy en claro de que yo entiendo que esta película es más metafórica que otra cosa. Yo entiendo que el espectador debe dejarse llevar a través de las imágenes, y en buena porción de la historia yo lo hice, yo lo intenté, yo lo disfruté. Sin embargo, en mi opinión, hay un punto de límite. Hay un punto de quiebre, hay un momento en toda historia en donde el espectador debe recibir alguna respuesta más aterrizada de lo que está viendo, porque si no, toda la experiencia se vuelve confusa o demasiado ambigua para su propio bien. Y eso es exactamente lo que sentí con esta película. Porque como mencioné hace unos segundos atrás, sí hay un par de respuestas a ciertas cosas que vemos, pero hay muchas otras que quedan en el aire. ¿Por qué ese personaje tiene poderes? ¿Por qué estamos saltando en el tiempo? ¿Qué es este plano astral? ¿Por qué esta criatura ahora se convirtió en otra cosa? Y muchas otras preguntas que no tienen respuesta. Debido a lo anterior, el segundo punto cuestionable que quiero mencionar es que el viaje del protagonista nunca queda claro. Uno puede comprender su pérdida, uno puede comprender su objetivo al momento de entrar al mundo onírico y hasta uno puede comprender la reflexión que tiene al final. Pero el viaje que atraviesa, en mi opinión, es bastante confuso igualmente. Porque no solo te desorienta a nivel audiovisual con todas estas criaturas, formas y colores que mencioné anteriormente, sino que también te desconcierta a nivel temático. Llega un punto en donde uno no sabe realmente la funcionalidad de ciertos personajes, uno no entiende en qué momento el protagonista aprendió ciertas cosas, porque hay tanto ocurriendo en pantalla, hay tantas situaciones oníricas, tantas situaciones que simplemente no están ocurriendo en un plano realista que genuinamente la experiencia aturde. Entonces, repito, por muy intencional que sea, en mi opinión, siempre es necesario un límite. Siempre es necesario que el espectador comprenda los pasos que el protagonista tuvo para llegar a su reflexión final. Y esta película, en mi opinión, no hace eso al 100%. Y por último, pero no menos importante, como consecuencia de los puntos anteriores, el ritmo se siente bastante inconsistente. Nunca la película llega a ser aburrida, nunca deja de ser atractiva, pero en todo momento se siente una carencia de intensidad que definitivamente le vendría bien a todos los elementos fantásticos que vemos en pantalla. Porque no solo estamos hablando de una película que dura 2 horas de por sí, sino que también estamos hablando de una película que le demanda el doble al espectador. Le demanda en lógica interna, le demanda en cantidad de personaje, le demanda en cantidad de reflexiones y así sucesivamente. La experiencia nunca deja de ser intrigante, pero definitivamente cae en baches de tiempo bastante evitables. Aunque claro, si ustedes son fanáticos de Miyazaki, si ustedes son fanáticos del cine animado japonés o si simplemente son fanáticos de estas historias más psicológicas, probablemente el ritmo en ningún momento les pese. Así que en conclusión, aunque por momentos sea demasiado confusa para su propio bien, El Chico y la Garza me ha parecido un visionado realmente sobresaliente. Visualmente es impresionante, temáticamente es resonante y la creación de su mundo es de lo más creativo que he visto en una buena cantidad de meses. Si aún no le dan una oportunidad, por favor no se la pierdan. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que es 100% entretenida y atrapante o demasiado confusa para realmente disfrutarla? Todo eso para que los lea. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.